Damos gracias al Señor y vamos a el propósito. Tenemos que ir en pos de ese propósito. Recuerde que la vida es de propósito. Aleluya. Tenemos propósito. Antes no. Antes vivíamos una vida sin propósito o en despropósito. Éramos adolescentes y no por la edad, sino porque adolecíamos de metas, de propósito. Porque el que no sabe a dónde va, a dónde tiene que ir, pues ya llegó. Que lo mismo es que esté aquí o esté en cualquier lado. ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor? Porque ese es el propósito, hermano. Nos reunimos para adorar a Dios. Se trata de Dios, no de nosotros. Y de esa manera es como no somos influenciados por la cantidad, si vino fulano o no vino fulano. Y no juzgar, sino orar y darle gracias a Dios por los que aquí estamos. Pero la manera de no ser influenciado negativamente es estar enfocado en la meta, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para que usted demore en esta carrera, recuerde, hace 8 días, esta carrera que tenemos por delante, predicamos un paso para adelante, 2 para atrás. Puesto los ojos en Jesús, no en los demás, sino en el Señor. Así que vamos a continuar. Sea bienvenido. Le damos muchísimas gracias al Señor. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. ¿Y qué entendemos allí? Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. ¿Cuándo se alegró el salmista? ¿Y ya en la iglesia o con los que se motivaban para venir o para ir a la asamblea santa? Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Tiempo futuro, iremos. ¿Cuántos están alegres? Y si usted no vino con alegría, yo sé que la alabanza, el Espíritu Santo ministró, y dice en el libro de Nehemías: el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y el gozo es hermoso porque no depende de afuera, hermano. Vivimos en un mundo influenciado y nosotros tenemos que influenciar. Nosotros tenemos que ser verdadera gente de ejemplo, que arrastre, de influencia. Así que hoy le voy a compartir cómo escribió Nehemías. Nehemías escribe en primera persona. Él tiene como una bitácora, como un diario, ¿verdad? ¿Cuántos todavía vivieron el tiempo del diario? Yo recuerdo mis hermanas todavía manejaban el diario y daba ganas de asomarse allí para ver, pero todavía nos tocó eso. Hoy día la gente ya no escribe, es muy poca la que escribe, ¿verdad? Que toma una libreta y se siente a meditar y decir: este día estuvo así, estuvo asá. Todo es a través de emoticones, ¿sí lo dije bien? Bueno, como todos son anglicismos, todos son términos, pero es figuras que muestran tu estado anímico. Y hay gente que ya no escribe, hermano. La generación de los celulares ya no escribe, ya solo manifiestan sus emociones, sus pensamientos, sus filosofías a través de, así, en corto, ¿verdad? Ya incluso están de moda los shorts, se llaman shorts. ¿Dónde están mis ayudantes? Short. O sea, porque la gente ya no quiere videos largos. Ya todo lo quiere en cápsula, instantáneo, ya no quiere pensar, porque la influencia del mundo es el que lleva el control. Así que venir y escuchar una prédica de 1 hora o 2 horas, como va a ser hoy, dice: no, eso no lo pasa a nadie. Y el consejo que te dan los nuevos influyentes cristianos es 20 minutos, una prédica motivadora que anime a la gente. Y vámonos, para que regresen, dice, para que se queden con ganas. Ok, usted conoce nuestro pensamiento y quiero compartirle, decía, cómo nace la enseñanza de este domingo, ¿verdad? Porque nosotros los que predicamos, y sobre todo los pastores, los que pastoreamos, nuestra ocupación, nuestra vida se va. Y no es porque se va, porque nos las quitan. Nosotros hemos decidido entregarla al Señor. Ese es el servicio. Cuando Dios te llama al servicio, es la crisis de fe. ¿Qué vas a hacer? Aquí está el
camino que conoces y el Señor te está llamando y en ese camino no sabemos qué va a pasar. Porque si tomamos el conocido, sabemos que si nos esforzamos, que si ahorramos, que si hacemos buenos comercios, nos va a ir económicamente bien y vivimos en una sociedad materialista que descansa en los bienes materiales y pensamos, y nosotros muchas veces también, que el que tiene dinero, el que tiene riquezas está feliz y está bien. No, ya cuando vas creciendo te das cuenta que poner nuestra confianza en las riquezas es vano. De hecho, la Escritura lo dice, pondrás tu esperanza en las riquezas, dice, sabiendo que le saldrán alas como las águilas y volarán. Debemos confiar en el Señor, nuestra confianza debe estar en Dios. Pero vivimos en un mundo, hermano, intercomunicado. Juan el apóstol del amor es conocido, pero cuando usted lee sus cartas, wow, tiene cada bombazo claro, teológico. Dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y yo le pongo siempre ahí en mi Biblia, y punto. O sea, no hay discusión de que si esto, que si el otro, que si hablas lengua, que si levantas las manos, que si cantas, que si asistes a la iglesia. No, el que no ama. Y eso hemos estado aprendiendo y enseñando del Señor. Le preguntaron al Señor, ¿cuántos se acuerdan del sermón simple, pero no fácil? Cuando un maestro de la ley le pide al Señor Jesús que le sintetice, ¿verdad? Como hoy día, toda la ley. Y el Señor la resume en 2 mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, espíritu, alma y cuerpo, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso, hermano, debe estar claro en la iglesia. Amar a Dios. Hermano, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi mandamiento? Amar a Dios. Y si amo a Dios, voy a amar a mi prójimo. No lo voy a robar, lo voy a cuidar, voy a orar por él, me voy a gozar cuando le va bien y voy a padecer con él cuando le vaya mal. Y voy a reír con él y voy a reír con ella, pero también voy a llorar con él y voy a llorar con ella. Sí, eso es misericordia. Eso debe estar claro en la iglesia y el gran mandamiento. Cristo resucitado se le manifiesta a sus discípulos y les dice, todo poder me ha sido dado, no solo en el cielo, porque Él vino de allá, sino ahora también en la tierra. Él venció y en esa victoria nos empodera a nosotros y nos dice, por tanto, esta es una palabra de enlace, por tanto, id y haced discípulos. Amado, aquí ya le di 3 puntos claves de esta iglesia: amar a Dios, amar al prójimo y hacer discípulos. Acción. Amar a Dios es imperativo, amar al prójimo. ¿Y es sugerencia o mandato? Es mandato. ¿Cuántos son siervos del Señor? Si eres siervo del Señor, tú y yo tenemos órdenes de amar a Dios cuando todo marcha bien y cuando hay viento en contra. Le digo a un hermano y a una hermana por allí, saludo a muchos, gracias a Dios, y le digo, ¿cómo va? Dice, ay, está duro. Dice. Le digo, cuando el camino se pone duro, solo los duros lo caminan. Dice lo que está a su lado. Si ve que el que está a su lado es de esos que tiemblan y ay, está muy duro, dile sí, y solo los duros lo caminan. Buenos días. Alabe a Dios, hermano. Glorifique a Dios. ¿O qué nada más canta cuando las cosas van bien? No, en todo tiempo. En todo tiempo. En todo tiempo. Cuando lo veo actuando y cuando parece que no está, pero Él siempre está. Aleluya. Así que cuando el camino se ponga duro, ¿qué? Solo los duros lo caminan, hermano. Y nosotros no somos de los que retroceden, lo vimos la semana pasada, sino de los que tienen fe para continuar. Así que amar a Dios, amar al prójimo, ir y hacer discípulos. ¿Y qué otra cosa está en el deseo del corazón de Dios? Y mi casa, al grado que se desata el celo de tu casa me consume y el Señor se aira, hermano, en una ira santa y les da una santa pela. Voltea las mesas de los cambistas. ¿Quiénes eran estos tipos religiosos que en la iglesia tenían
mesas de cambio, pero cobraban el interés, o ¿cuál sería el nombre, banquera? Si voy con una moneda a cambiar, me cobran, tenían impuestos, hermano. ¿Por qué? Porque venían de diferentes partes de la tierra a adorar a Dios, pero traían sus monedas nativas, y para comprar algo en el templo tenías que pagarlo con la moneda de allí, y ya desde ahí era negocio. Y habían mesas de cambio donde decía, quiero comprar un animal para el sacrificio, y ya ibas donde vendían, porque no cualquier animal lo aceptaban los sacerdotes. ¿Por qué? Todo era un acuerdo, ¿sí? Tú podías traer tu animalito para el sacrificio, perfecto, sin mancha, como lo mandaba la ley, pero le pasaba la revisión uno de los sacerdotes y decía, no, este animal no pasa, oiga, pero no pasa y punto. Entonces tenías que ir a comprar otro que ya estaba allí, ¿sí? Pero si la moneda que llevabas no era acepta, tenías que ir a cambiar, o sea, te robaban por todos lados, hermano. Y el Señor Jesús llega y eso le enardece, y la palabra viene, la palabra profetizada 800 años antes dice, porque el celo de tu casa me consume. Y es algo que debemos de tener, porque lo hemos perdido, hermano, el celo por las cosas de Dios, celo por las cosas de Dios. O sea, si te vas a enojar, me dice el Señor, enójate bien. Y el Señor Jesús, ¿qué hizo? Se airó de tal manera que volcó las mesas de los cambistas. El Señor Jesús no era así un alfeñique, Él era carpintero, no ebanista, no habían máquinas, todo era trabajo ¿qué? Fuerte, era un hombre fuerte, hermano. Y las mesas no eran de cartón prensado, las mesas de antes eran mesas fuertes. ¿Y qué hizo el Señor? Las levantó. Estamos hablando del Cristo en los días de su carne, el Cristo hombre, el Cristo histórico. Y luego dice que hace un atado de cuerdas y empieza a meter orden, hermano, a punta de látigo. Se airó. Entonces, es bíblico airarse. Es como respirar, hermano. Si usted está aquí, usted se va a enojar. Y aquí van a decir los que son coléricos, bien, pastor, por ahí, porque yo soy bravo. Qué bueno que seas bravo, que tengas tu temperamento. Porque recuerde que el temperamento es parte de nuestra carga genética. Hay gente que no se enoja, hermano, aunque le caminen encima no se molesta. Y hay gente que aunque le caminen encima no pierde su ánimo, siempre está contento. ¿Cuántos son de esos que siempre están contentos? Antes de ser cristiano, tú has sido contento, dicharachero, alegre, y hay otros que son melancólicos, ¿verdad? Dicen los que estudian los temperamentos, los que son fáciles de deprimirse, hermano. ¿Cuántos conocen gente así que tantito los ves y si está nublado ya los ves? Y son cristianos, líderes, hermano. Entonces, pero si ese es mi temperamento, sí, una cosa es el temperamento, o como se llama, la personalidad. La personalidad es genética, hermano, y también es aprendida. Tú y yo somos como las personas que nos criaron y la sociedad donde crecimos. Pero hay algo que quiero remarcar, se llama carácter. El carácter se forma. Y en esta carrera, Dios Padre está formando el carácter de sus hijos. Por eso es que es la palabra de esfuérzate y sé valiente. Eso es sacar el carácter, hermano. Es decir, llega el Señor Jesucristo, le dice a Marta, su hermano Lázaro tenía 4 días de muerto, le dice, Señor, ya hiede. Y el Señor Jesús le dice, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? El carácter es de los que creen, hermano. Y no solo es para que iba a ver la resurrección de su hermano, sino se aplica, este concepto se aplica desde el principio para todos aquellos, hermanos. Y yo te digo, hermano, el justo por la fe vivirá. Y si tú crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué es creer? Mucha gente cree en Dios, pero no le cree a Dios, y ahí está la diferencia.
creerle a Dios es creer que las más de 7,000 promesas que hay aquí, Él las va a cumplir. ¿Crees? Pide, ora conforme a las promesas de Dios. Aleluya. Hermano, ¿qué tiene? Lo veo así como melancólico, como deprimido. Es que no es catorcena, ¿verdad? Sí. Vivimos en un pueblo petrolero que nada más vive en las catorcenas petroleras. No, hermano. Nosotros cada día tenemos para darle gracias a Dios, porque tenemos algo más que lo económico. Tenemos una vida abundante que Dios nos ha dado. Aleluya. Y así que nos gozamos en Dios. Vamos pues, y les estoy platicando. ¿Cuántos entonces les queda claro la función en esta iglesia? Amar a Dios. ¿A qué venimos? Y cuando nos levantamos los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿cuál es nuestro mandamiento? Amar a Dios. Y todo lo que hagamos, ya sea que comamos o que bebamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Hermano, eso es lo que Dios está buscando. Gente íntegra, dice en la Biblia con Job. Gente de carácter, dicen ahora actualmente. ¿Pero qué es una persona íntegra? Aquel que es fiel en la luz y en la oscuridad. ¿Qué quiere decir? Que eres auténtico. Eso es carácter. Carácter es ser como soy cuando me ven y donde nadie me ve. El otro día ya era tarde, hermano, y yo estaba parado allá en un semáforo con mi carrito. No había nadie, hermano, y llegaban y se paraban y veían. Los amigos taxistas veían y ¡fum! Y yo estaba. Y me dijo algo. Si nadie te ve, ¿por qué no te lo pasa? Le digo, cállate, diablo, porque Dios me ve. El carácter es ¿qué, hermano? ¿Qué ves cuando nadie te ve? Varones, ¿ves películas? Está un poquito subida de color. ¿Qué ves cuando nadie te ve? Dígale a que está a su lado. Ese es el carácter. Ese es el carácter. Lo demás es ficción, religión ficciosa. O sea, es mentira, hermano. Carácter es: te adoro, mi vida depende de ti. Aquí. ¿Y en tu casa? Te adoro, mi vida depende. O sea, lo que tú cantas. ¿Qué es carácter entonces? Es lo que el hombre es. Jesús, ¿qué dijo de los fariseos? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lo que está Dios haciendo es formación. Dios al que toma por hijo lo educa, lo corrige, lo disciplina a través de la doctrina y con los principios, hermano. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Así que quiero seguir en ese tenor. Bueno, estaba yo enojado, hermano. Yo soy bravo, aunque usted no crea, soy bravo. Imagínense que de niño me decían Rolando el Rabioso. ¿Alguien se acuerda de esa? Me rebotaba yo contra la pared, hermano, porque mis hermanos me hacían maldad, se juntaban y mi mamá me regañaba. Y yo decía, es que no pasó así, pero como eran 3, decían, no, Tavo lo hizo. Y yo decía, ya. Y ya mi mamá me regañaba, hermano, y cuando no había nadie me agarraba yo como un rinoceronte contra la pared. ¡Pah! No crea que los cachos que tengo es porque soy el anticristo, es porque me rebotaba yo contra la pared, hermano. Y se me hizo tan duro que cuando yo peleaba con la frente, hermano. Es que todo está para algo. Le dice el Señor a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, Señor. Pues con esa vara verás mi gloria. ¿No te he dicho que si creyeres verás mi gloria? ¿Qué significa, hermano? Si tú le crees a Dios, que al que obedece, Dios lo bendice. Si tú le crees a Dios eso, dile al justo que le irá bien. Si tú crees eso, verás la gloria de Dios. Entonces, ¿de qué le estaba hablando? Del enojo, de la ira. Yo soy enojón, soy bravo. Pero Dios ha ido transformando y yo he estudiado la ira
en los hombres de Dios. ¿Y de qué le platiqué que hizo el Señor Jesús en el templo, hermano? O sea, asómbrese. No es afuera, no, en el templo. Bueno, pero no había mucha gente. No, era el día del culto. ¿Y el Señor hizo qué? Tamaño escándalo y alboroto, y tomó cuerdas y limpió, hermano. Y él dijo, porque se cumplió allí la profecía, el celo de tu casa me consume. Tenía una ira santa, pero Dios es amor, sí, pero Dios se aira y sigue siendo Dios santo y perfecto. No, Dios es amor, no creo que me envíe al infierno. Dios te va a enviar al infierno. Estoy para los que van a oír en la grabación, no para usted es santo. Y Él va a seguir siendo ¿qué? Santo, santo, santo. Es que Dios es amor. Sí, pero también es fuego consumidor. Y hoy día en las iglesias tenemos mensajes melosos de Cupido, de amor, de que Dios te ama y Dios te va a ir bien. Y no, hermano, sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios se aira, Dios se enfurece tremendamente. Entonces, si usted se da cuenta, el Señor Jesucristo hizo una manifestación de ira. Vea a Moisés cuando baja del monte Sinaí con las tablas, al ver al pueblo desenfrenado en la idolatría, ardió en ira y rompió las tablas, hermano, y empezó a darles a todo mundo. Y usted dice, bueno, yo no he llegado a eso, le digo, Señor, en la iglesia. ¿Debo airarme, sí o no? Los que son, sí, pastor, debemos airarnos. Pero también dice que el necio, recuerde que en la Biblia hay necio, insensato y sabio. Esa es la diferencia. Y están no solo en el mundo, sino también en la iglesia. Hay necios, insensatos, y en la iglesia, gracias a Dios, hay sabios, hay prudentes. Y ¿para qué está la Biblia? Le decía yo a algunos hermanos. Dice 1 Corintios 10 que todas las cosas que están escritas aquí están escritas para nuestro ejemplo. ¿Qué vemos aquí de la vida de David? ¿Qué vemos aquí de la vida de Abraham? ¿Qué vemos aquí de la vida de Moisés? ¿Qué vemos aquí de la vida de todas estas personas que están escritas? Están escritas para que nosotros tomemos lo bueno y desechemos lo malo, ¿sí? Entonces, estaba yo orando y viendo la condición de la iglesia, no esta, hermano. No, Dios ha sacado ya a mi mente, ya no es solo la iglesia esta, sino es la iglesia a nivel mundial. Y ver que la influencia del mundo está ejerciendo más poder y más avance que la influencia de la iglesia. O el Señor Jesús mintió. Él dice en Mateo 5 a sus discípulos que son la sal y la luz del mundo. Que dice la profecía que reyes caminarán a nuestra luz. ¿De quién? De la iglesia, hermano. La iglesia está aquí como columna y baluarte de la verdad. Pero si la iglesia ha perdido su sal, dice, ¿con qué será salada? Ya no, sino que será arrojada, dice, a la calle, al muladar, para ser hollada, para ser pisoteada. Y con tristeza e ira, yo observo esas cosas. A mí, si hay cosas que me encienden es ver las herejías. Por eso, si me quiero enojar, abro las redes sociales y empiezo a ver herejías de la iglesia. Y como hombres que empezaron bien, ahora andan perdidos doctrinalmente. ¿Por qué? Mire, una cosa es el carisma, hermano. ¿Qué es el carisma? Es gente que influencia y lo siguen. Hay gente que en verdad son lindos, son carismáticos, multifacéticos, cantan, tocan, predican,
Hay gente que cree que porque canta ya puede ser pastor, y vemos historias de cantantes famosos porque son cantantes. La diferencia cuando yo hablo y le digo a mis hijos, acá en los de la alabanza, hay cantantes y hay ministros. El cantante canta, empieza la canción papá y termina la. Como la empezó la acabó y pum, se queda muerto así, como una tabla. Pero el ministro da. Y es un canal entre Dios y el pueblo. Y hemos visto a través de los años que los cantantes famosos cristianos ya ahora andan de pastores, hermano. Y están dañando al pueblo, enseñando cada herejía. Amado, y yo no sé, yo creo que a usted le pasa lo mismo, se enciende la ira, hermano. O sea, se me revolotea. ¿Y sabe qué es lo que me asombra? Que cuando ya aprendí a ver las vistas, 550,000 millones de vistas. Y cuando estamos los de sana doctrina, por ejemplo, las que yo subo, 50 vistas. Y yo creo que nada más es mi club, mi tía, mi hermana, no está mi abuela, si no serían 51. Y yo digo, ¿por qué no quieren? Pero influyen más, o sea, si te haces como el mundo te va a amar. Pero si te haces un cristiano verdadero, el mundo te va a aborrecer. Y entonces entendí y dije, ok, Señor, no me aman por eso. ¿Sí? Ok. Y me airé, hermano. Andaba yo enojado. Estaba yo enojado. Y Dios me preguntó, ¿a quién le preguntó Dios si estaba enojado? En el Antiguo Testamento. Lo mandó a Nínive y él se levantó rápido para irse ¿a dónde? A España. Él pensó que en España no estaba Dios y se fue para España, pero a medio mar Dios le sacude el barco. Estoy hablando de Job, Jonás. Estamos hablando de la ira. ¡Jonás! Sí, ya oí. Y él estaba huyendo de Dios, se metió al fondo del barco y el barco comenzó a ser sacudido. Ya sabe usted la historia. Lo ve allí el capitán de la nave y le dice, perezoso, ¿qué haces aquí? Que nos hundimos. Sal a ver en qué ayudas. Y cuando sale Jonás, ve que están aventando lastre para que el barco se aligerara. Y él dice, ya no avienten más, dice, aviéntenme a mí. Y los marineros, paganos, gente de duros, le dice, pero ¿por qué a ti? ¿Tú quién eres? Dice, es que yo soy hebreo, dice, y temo a Jehová. ¿Qué les está diciendo? Tienen a un polizonte aquí, pero no me subí sin pagar boleto. Estoy huyendo de Dios, de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos oran el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Amado, si tú estás llamado, escogido por Dios, de que hace su voluntad, la vas a hacer. Porque para eso estamos orando, para que Dios forme en ti carácter. ¿Cómo la quieres? ¿Vara o callado? Y lanzan a Jonás, porfiaron con él, argumentaron con él, Jonás, ¿pero por qué? Y él les da tal convicción y lo arrojan al mar y inmediatamente se hace grande bonanza. Y estos marineros paganos, torvos, gente pesada, dice que empezó a alabar al Dios de Jonás. ¿Se da cuenta? Aún en nuestros momentos malos, la gente, Dios nos usa para su gloria. Aún en la huida de Jonás, Dios lo usó para su gloria. Yo conozco gente que anda huyendo de Dios y le digo, ¿quién te invitó a la iglesia? Me dice, fulano, que vaya a la iglesia con usted. Yo digo, fulano. Ah, sí, le digo, claro, no le dije, pero yo pensé, digo, pero ese tiene como un año que no viene. O sea que aún en su huida, le dio un buen consejo a otro y le dio con tanta convicción que vino a la iglesia. Por cierto, lo ando buscando, le digo yo también. Entonces vemos que Jonás termina yendo, el gran pez lo vomita en Nínive y él allí predica. Él no quería ir. Y cuando ve que Nínive se arrepiente, desde el rey hasta el último de los habitantes y aún hasta los animales, este rey pagano, ¿sabe qué hizo? Puso a ayunar a todos, aún los niños de pecho y hasta los animales, hermano. Arrepentimiento es la clave. Y Dios en su misericordia los perdonó. Y Jonás estaba, ya ves, por eso no quería yo venir, porque te conozco.
Jonás diciéndole a Dios: te conozco, sé que tú eres un Dios misericordioso y que los ibas a perdonar. Estaba bravo Jonás. Y mira lo que le pregunta a nuestro amado Dios: Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Jonás está enojado. Sí, me enojo, le dice, hasta la muerte. ¿Cuántos conocen gente así? Y son cristianos. Y son bravos, hermanos, pelean hasta con su sombra. Pero hay que tener motivos claros y sanos, y que sea un celo santo, hermano, y que sea para no destrucción, sino para edificación. El que se enoja para destrucción no es de Dios, porque está escrito en el Antiguo y en el Nuevo Testamento: si tú eres papá y te enojas, que destruyes, esa autoridad que tú estás usurpando no es divina, es diabólica. Porque la autoridad que Dios nos ha dado es para edificación y no para destrucción. Así que me dice Dios: ¿estás enojado? Le digo: sí, Señor, estoy molesto, estoy airado. Y me sentía yo mal, hermano. Y Dios me remite a Nehemías. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que Nehemías es un libro que Nehemías lo hace como en su diario. Él escribe en primera persona toda su crónica de cómo él fue llevado a reconstruir los muros de Jerusalén. Y cuando yo analizo por qué estaba yo molesto, le digo al Señor: es que no puede ser, le digo, que las tinieblas influencien más que la luz. Digo, hay mucha gente que está influenciada y ocupan esa palabra que es un anglicismo. ¿Qué es un anglicismo? O sea, en inglés. Y usted los ve, ¿cómo les llaman? Influencers. Y la mayoría son jóvenes. Hay muchos veteranos de guerra, pero la mayoría son jóvenes. ¿Y sabe qué me preocupa? Que nos están arrancando a nuestros jóvenes. Y yo digo: ¿y nosotros qué estamos haciendo? No, es que eso no es del mundo. No, hermano, nosotros tenemos que influenciar con el ejemplo. Tenemos que influenciar. Pablo le dice a Timoteo: sé un influyente, sé ejemplo, le dice, en conducta, en fe, en amor, en enseñanza. Amado, nosotros debemos influenciar, somos la sal. La gente debe ver a la iglesia y querer ser como la iglesia. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Pablo dice: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Esa es la influencia. ¿Y sabe qué es un líder? Alguien que influencia a otros. Eso es un líder, hermano. Yo pregunto: ¿alguien te sigue a ti? Coppel, Presta Gana, Presta y Paga. ¿Quién te sigue a ti, hermano? Porque si a ti no te sigue nadie, tú solamente andas paseando por esta vida. Hermano, pastor, yo quiero el liderazgo, pero si a ti no te sigue ni tu esposa, con todo respeto, tus hijos, ¿dónde están tus hijos? No, pues ahí andan en el mundo. Un líder no es alguien que se impone, es alguien que con su acción hace que lo sigan, que lo imiten, que quieran ser como él. Amado, cuando nace la iglesia de Cristo, dice: yo edificaré mi iglesia. El pueblo, la influencia que esta iglesia lanzó sobre esa generación, ¿qué miraron ellos? ¿Qué les asombró tanto? Mirá, dice, ¿cómo se aman? ¿Los influenció o no? ¿Los impactó o no? Porque era una generación que se robaba, se mataba, aún con todos los mandamientos. Eran pueblo de Dios. Pero se dividían, se mataban, se robaban, se adulteraban, tenían dioses ocultos. Pero cuando nace la iglesia de Cristo, sal y luz de esta tierra, alumbró las tinieblas. Y ellos dijeron, está narrado en el libro de Hechos: mirad cómo se aman, dice. Pero hoy, ¿qué dicen? Mira cómo se destruyen en las iglesias. Se hacen cachitos, hermano. En otras iglesias, aquí no, aquí. El amor de Dios. Tómense de las manos.
maravilloso. Y porque cantamos va a ser el amor de Dios. No, hermano, es una decisión, es una determinación. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El que no ama no conoce a Dios, porque el amor es de Dios. Influencia, hermano. Y ese era mi enojo. ¿Por qué? Porque como pastor lo que yo quiero es que la iglesia sea poderosa, que la iglesia camine, que estemos haciendo que Minatitlán se revolucione, hermanos, que verdaderamente gente quiera seguir la iglesia. Por eso nos ocupamos y nos preocupamos de ser una iglesia congruente. Hermano, ¿qué es carácter? Congruencia entre lo que hablo y lo que vivo. Si yo digo que amo a Dios, pero es fruto claro que no me congrego, que no amo la palabra, no leo la Biblia. Tengo como 17 años vamos a cumplir aquí, y en 17 años no tengo un plan de lectura bíblica, no he terminado de leer la Biblia. ¿A quién amas? Cuando uno ama a alguien, uno se interesa por las cosas del que uno ama. ¿Sí o no se recuerdan? Cuando andábamos noviando, es ejemplo, y nos gustaba una chica, es ejemplo, a mí me lo platicaron. ¿Investigaba qué? Su casa, quiénes eran sus papás. Bueno, y cuando ya conocías más, hasta el perro de la casa querías, hermano. Sí, mi papá cuando llegaban las amigas o las noviecitas, fue en la adolescencia, ejemplo. Llegábamos, éramos 6 varones, y a veces llegaban mis hermanos con su novia, y mi papá ya estaba sentado el viejo, y ya que se iba la muchacha decía, esa muchacha te quiere, dice. ¿Por qué? Dice, porque hasta caricias le hacía al perro, dice. Cuando alguien te quiere, dice, hasta el perro de la casa quiere. Hermano, y a veces hay gente que yo no le creo que ama a Dios, porque no ama las cosas de Dios, no ama la obra de Dios. Les pides que para este aparato, que para aquel, no dan. Pero cacarean que aman a Dios. Yo lo dudo. Entonces, Dios le pregunta ¿a quién? A Jonás. ¿Estás enojado, Jonás? Mucho, le dice, hasta la muerte. Y cuando yo le digo en mi oración a Dios, Dios, ando enojado, papá, le digo. ¿Cuántos le confiesan todo a Dios? Yo le dije, ando molesto. No veo un despertar, no veo un avance de tu iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque me pega. Yo decidí, a mí nadie me obligó a dejar todo y servir acá y en la iglesia. Sirvo a Dios a través de servir a los hermanos. Y nos ha golpeado el diablo, hermano. Y se nos ha ido gente. Y si usted ve hoy, está como mi cabeza. Y yo digo, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Porque a mí me ocupa, digo, yo estoy haciendo mal. Señor, mi pecado me está avergonzando. Y yo tengo que examinar mi vida, porque el líder, o como hoy llamamos este mensaje, el influencer cristiano, amado, para ser líder tienes que tener influencia. Si no, mire cómo visten nuestros jóvenes, porque hay influencers que le dictan cómo deben de vestirse o desvestirse según sea la moda. Y de eso hay largo que contar y no me voy a meter por cuestión de tiempo. Pero el líder es alguien que ejerce influencia. Eso es todo. ¿Quién es un líder? Hermano, los que te siguen van a hablar como tú si eres líder. Van a considerar y van a querer imitarte. ¿Quién es nuestro líder? Usando los conceptos actuales. Cristo. Nosotros somos influenciados por Cristo. Queremos ser como Él, hablar como Él, amar como Él. De hecho, cristiano quiere decir pequeños Cristos. Nosotros seguimos a Cristo. Él es nuestro ¿qué? Nuestro guía, nuestro líder, nuestro modelo. El cristianismo es de modelaje. Por eso cuando nos ven personas, dice, tú eres evangélico, ¿verdad? ¿Por qué me lo notaste? Ya andas con tu Biblia bajo el brazo. Envié a Coatzacoalcos a unas misiones que estábamos apoyando a unos muchachos de acá de liderazgo a predicar, y luego le pregunto al pastor de allá que yo le compartí el evangelio y estaba levantando obra allá. Le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo el muchacho? Dice, Gustavito, me dice. O sea, me dijo el
el hermano pastor de allá. Le digo, ¿cómo? Sí, dice, es un Gustavito, dice. O sea, predicó igualito que tú. Le digo, gloria a Dios. Esa es la influencia, ¿sí? Y el que es líder, Jesús dice, yo me santifico a mí mismo por ellos, hermano. Entonces, el temor de Jehová es que yo no voy a estar viendo cualquier cosa, que no voy a estar hablando cualquier cosa. Si no puedo salir, si no debo salir, no salgo, hermano, ¿sí? Y tengo testigo. Me quedo y ahí ando rumiando, bajo, subo, diablo, suéltalo, mañana que venga. Porque lo que tú eres en lo secreto, ¿desde dónde será publicado? Entra a tu recámara, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Cuántos entienden eso, hermano? Es tan simple, pero no fácil. Tan simple, pero no tan sencillo. ¿Por qué nuestros hijos, hermano? Ay, Dios. Dice, es que los hijos causan el problema. No, los hijos muestran el problema. Cuando el papá o la mamá andan mal, en la casa se ve, hermano. Porque es la influencia del líder. ¿Quién es un líder? El que influencia. Y el mundo, Dios nos mandó a nosotros para influenciar a este mundo y hacerlos que se hagan como nosotros. Dice, vuélvanse ellos a ustedes y no ustedes a ellos. Pero hermano, el mundo nos está ganando. Y ahora el cristiano parece más mundano que los mundanos. Hablamos como ellos, vestimos como ellos, pensamos como ellos, nuestros valores han sido trastornados como ellos. Y el mundo, hermano, el mundo es cambiante. Vean el mundo, hermano, ha cambiado. El mundo ahora, lo que el mismo mundo antes llamó malo, hoy le llama bueno. Y la iglesia va en ese ir y venir. Cuando, hermanos, la palabra es eterna, no es moda. Nosotros no debemos hacernos como ellos. Debemos mantenernos sobrios, justos, santos, rectos, íntegros. Cuando me ven y cuando no me ven. Ese es lo tremendo, hermano. Que tu vida sea transparente, que puedas decir, Dios sabe. Entonces, estaba yo airado. Y Dios es bueno, hermano. Y me encontré esa cara por ahí. Sí me parezco, ¿eh? Porque esta prédica no es para ustedes, es un ejemplo. Y Dios me remitió a Nehemías. Y le doy gracias a Dios, le digo a mi esposa y a mi grupo cercano, que dice, oye, no te veo estudiando. Le digo, no, le digo, para la gloria de Dios la Biblia ya la traigo acá. Y oro y estoy sentado y a veces me ven y dice, ya el viejito ya se le fue el avión. No, es que estoy haciendo los temas, hermano. ¿Por qué? Porque ya van a ser 30 años que estoy en esto. Y me viene a la mente Nehemías, porque quería yo compartirles a ustedes que nadie se sienta aludido. ¿Sí se está oyendo? Es un testimonio mío de lo que pasé 15 días para acá, muy enojado por cómo nos está ganando el mundo. A mí sí me preocupa, hermano, porque el líder tiene que ver antes que el pueblo. Y me ocupa, porque no voy a preocuparme cuando ya toda la iglesia se fue al mundo. No, yo tengo que estar alerta, atento de lo que está pasando. Me preocupa y me ocupo. ¿Sabe que esta iglesia tiene una característica? Tenemos muchos jóvenes. ¿Sí se da cuenta o no se ha dado cuenta? Tenemos muchos jóvenes, hermano. Y a mí lo que es niños y jóvenes me encantan, me animan, me emocionan. Yo empato muy bien con los muchachos, con los niños. De hecho, le doy gracias a Dios. Y algo curioso, una vecina pasó con su bebé, estaba yo con mi esposa, así allá fue, y estaba el bebé ahí. Yo llegué y le hago y se viene conmigo y la mamá estaba así. Y le digo, ¿qué te pasa algo, hija? Dice, él no se va con nadie, dice. Entonces, a mí me pasa que tomo a un niño y le gusta estar conmigo y le hago tantito así, se duerme. Si a los grandes los duermo, se me duermen, cuidado, se vaya a desbarrancar ese que está. Y se duermen, hermano. ¿Por qué?
Porque es verdad. Hermano, yo no le voy a hacer fiesta al niño por quedar bien con usted. No, a mí me gustan los niños. Con los jóvenes me llevo, pero súper, me gustan, pues, es genuino, es auténtico, ¿sí? Y con los viejos como yo, pues ya nada más nos vemos así, Ok. Entonces, en este testimonio, Dios me lleva a Nehemías, porque Nehemías empieza a hablar como una bitácora de cómo estaba su vida y en qué cosas se metió, ¿sí? Entonces Dios me dice, enójate, pero enójate bien. Mira que está a su lado, enójate, pero enójate bien. No te enojes por cosas de egoísmo, no. Enójate por las cosas de Dios. Aírate por las cosas de Dios, hermano. Comprométete por las cosas de Dios. Y vamos a ver algunos puntos. No puedo verlo todo. Nehemías son 13 capítulos. 13 capítulos, pero quiero mostrarles algo. Mire, Nehemías se cree que él nació en Babilonia, ¿sí? Lo que es Irán. Y Jerusalén, recuerden que fue destruida, lo vimos cuando vimos a los libros proféticos de los últimos libros, y Nehemías era de los que fueron llevados en la cautividad, y él se hizo al mundo del rey Artajerjes, en Babilonia, y él allí escaló en el reino con el rey Artajerjes. De tal manera avanzó, escaló Nehemías, que llegó a ser un hombre de total confianza, hermano. Imagínense, él era un siervo. Él era alguien que vino de la esclavitud. El ejército permitía a Dios. Mire, este es el contexto. ¿Por qué Dios, si Israel era su pueblo, por qué Israel padeció tanto y padece tanto? Eso es igual como la iglesia. ¿Por qué si somos iglesias de Cristo padecemos tanto? Se lo platico en Israel. ¿Por qué Israel sufrió tanto? Porque Dios lo permitió, porque Dios al que toma por hijo lo disciplina, porque Israel desobedecía los mandamientos de Dios y Dios permitía que se levantaran ejércitos y se fueran sobre Jerusalén, lo vencieran y se los llevaran esclavos, hermano, a trabajar, a servir. Esa es la historia de Israel. ¿Por qué Dios lo permite? Para que nos volvamos a Él. Y esa es una historia que se sigue repitiendo, hermano. Cuando nos va bien, nos apartamos de Dios. Pero cuando nos va mal, empezamos a clamar y decir, Dios mío, ¿por qué? Entonces, Israel quedó destruido, hermano. Y ya Nehemías se acomodó en la corte del rey, y se acomodó de tal manera que tenía un lugar muy especial. Dice que él era copero del rey. ¿Qué es esto? En la antigüedad era costumbre letal matar a los reyes con veneno, y se lo daban en la comida o en la bebida sus mismos familiares. Por ejemplo, si estaba el hijo del rey, pero no era el hijo único, o porque tenían varias esposas, y él decía, pues el que sigue en la sucesión soy yo, y este hombre no tiene para cuándo morirse, y le daban su veneno en la copa de vino. Entonces el trabajo de Nehemías no era fácil, hermano. Nehemías tenía que tomar la copa del rey antes que el rey la tomara, y ya el rey se esperaba. Y si no caía muerto Nehemías, entonces ya él tomaba el vino y comía. Nehemías era su catador, pero era el que en cada copa Nehemías apostaba la vida, hermano. Pero imagínense qué nivel de cercanía tenía Nehemías con el rey.
Y él era de origen judío, pero no se había hecho al mundo pagano. Él era fiel a Jehová. Se ve que no perdió sus raíces, hermano. Entonces él cuenta que él era copero, él era el que probaba, él era el que estaba allí, él oía pláticas. Y quizás su nivel de confianza era que hasta también le comentaba algo. Nehemías sabía muchas cosas íntimas de la vida del rey, ¿sí? De nombre, dice que estaba sirviendo al rey Artajerjes o Darío, le llamaban, y era de un imperio enorme. ¿Cuántas veces las gentes que sirven en las casas, por eso tenga cuidado, hermano, con las sirvientas, porque cuando se van a otro lado cuentan hasta lo que no? ¿Sí o no? Entonces, Nehemías sabía muchas cosas, conocía, y una de las cosas que era de arriesgarse era que todo aquel que se presentaba delante del rey, mire la analogía, no tenía que ir triste. De hecho, el rey en las cortes contrataban a los bufones, a los payasos, para hacer reír al rey. Y Nehemías era el encargado de controlar y de hacer que el rey se sintiera ¿cómo? Que el rey se sintiera bien, hermano. ¿Sí? Este era el trabajo de Nehemías. Está sucediendo esta historia unos 450 años antes de Jesucristo. Entonces viene Hananí de Jerusalén, como 1600 kilómetros de Jerusalén a Babilonia, y fue uno de los hermanos de judíos de Nehemías. Imagínense, como 2 meses se calcula de viaje, y llegó a ver a Nehemías, y dice la lectura: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, recuerde que está escribiendo Nehemías, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Mire, una de las promesas, hermano, que Dios prometió, que oír a los que le aman y obedecen su palabra. ¿Cuántos oyen esa promesa? Hermano, si usted ora, cuando ore, busque las promesas de Dios y ore lo que Dios prometió, y yo le aseguro que verá la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si creyeres, hermano, créale? Dios es un Dios que ha prometido: nunca te dejaré. Cuando te sientas solo y desamparado, dile: Señor, pero tú prometiste nunca dejarme, y hoy no te siento, me siento solo, me siento desamparado. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y Dios cumple sus promesas. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Hermano, y podemos continuar. Yo se lo digo porque es verdad. Usted clame las promesas de Dios, no las fábulas de los hombres, las promesas de Dios. Nunca te dejaré. Los pensamientos que tengo para ti son pensamientos de bien y no de mal, para darte el bien que tú esperas. ¿Qué esperas, hermano? Pues yo espero el bien, porque mi Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y vemos que Nehemías le dice a Dios, le recuerda. ¿Se le olvidó a Dios? No.
Pero ¿qué le agrada a Dios, hermano? Dios es un Dios de leyes, de principios. Y si usted le dice los principios a Dios y usted los cree, pero ¿qué dice Nehemías? Te ruego, oh Jehová. ¿Quién es para Nehemías Jehová? Dios de los cielos. Él estaba en Susa, la capital del reino, en la capital. Ahí estaba allí, en tierra extranjera, como esclavo. Él no podía hacer su voluntad. Y allí se adoraba a miles de dioses y de deidades. Pero él, ¿qué decía? Jehová es el Dios de los cielos. ¿Y qué más dice Nehemías de Jehová? Que él es, ¿qué? Grande y temible. ¿Y qué es lo que dice aquí que yo le llamo la atención? Que guarda el pacto. Es Dios de promesa, Dios de pacto. Él guarda, Él es fiel a su palabra. Nosotros muchas veces no somos fieles a nuestra palabra, y yo me incluyo. Te pago mañana, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Al rato te lo devuelvo, hermano, al ratito. Pero ese ratito puede ser, ¿qué? ¿Un día? ¿Un año? 10 años. No, dice aquí que Él guarda el pacto. Dios es fiel a su promesa. Si usted se graba esto hoy, ya hemos avanzado, hermano. ¿Por qué oraba Nehemías así? ¿Quién le enseñó a Nehemías así? Nehemías tenía papá y tenía mamá. Nehemías tenía personas que lo influenciaban para que, aún estando en la crema innata del mundo pagano, él era un hombre, ¿qué? Cristiano, fiel, íntegro. Dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Verso 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Quiero que vean esto entonces. Inmediatamente estamos hablando de influencer. Nehemías era un influencer con los conceptos de hoy. Nehemías era un líder, hermano. Y vamos a ver unas pinceladas de los requisitos de un líder. Porque esta iglesia, la iglesia de Cristo, es luz y es sal. La iglesia de Cristo debe influenciar al mundo. Háganse ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Ellos deben anhelar ser como nosotros, vestir como nosotros, hablar como nosotros, conducirnos como nosotros. Pero venimos a hacer vergüenza. Dice, mira, ahí va la iglesia. Y mira, ahí va la iglesia. Y mira cómo habla y cómo vive y cómo esto y cómo el otro. Amado, debemos de entender que tenemos una lucha. Nosotros somos los líderes que Dios está llamando. No, eso es para los pastores. No, si usted está en su casa, usted es un líder que sí o sí influencia, para bien o para mal. Eso sus hijos lo van a mostrar. Pero usted debe de entender que tiene un compromiso generacional. Tus hijos te están viendo. Vea, punto número 1. No me va a alcanzar el tiempo, pero quiero dar unas pinceladas de lo que es un líder. ¿Qué es un líder? Alguien que es congruente entre lo que dice y lo que hace. Usted es líder. Usted tiene que respaldar con sus actos lo que dice. Me voy a divorciar, pastor. Pues vete al mundo. Tú no eres líder. Hermano, aquí no se divorcia. Pero es que ya no aguanto, está muy duro. Cuando las cosas se ponen duro, ¿qué le dije? Cuando el camino se pone duro, los duros lo caminan. Divorciarse es lo más fácil, hermano. No, es que ya, bébala. Eso es un líder, hermano. Ya no voy a venir a la iglesia, pastor. No, es que usted golpea mucho, pastor. Ya no voy a venir. ¿Qué debe tener un líder? Compasión. Anótelo ahí. ¿Qué debe tener un cristiano? Compasión. ¿Cómo estaba Nehemías? Estaba con clima, permíteme. Estaba en el palacio del rey. Comía antes que el rey. Le llegaban los manjares al rey. ¿Y qué decía el rey, Nehemías? Come tú primero.
Él comía, él estaba en el palacio, bebía el vino del rey, estaba allí, oía las pláticas, tenía acceso a la vida del rey. Y yo creo que Esther era hasta más feliz que el rey, porque el rey ya estaba tan ácido del estómago con tanta preocupación. Y Nehemías no, Nehemías se despachaba con la cuchara grande. Pero, diga conmigo, pero Dios lo había puesto allí. Porque él iba a rescatar a su pueblo, él iba a reedificar a su pueblo. Entonces él estaba un día común de trabajo y llega uno de sus hermanos, como 1500 kilómetros viajó este siervo Hananí y buscó a Nehemías. Dios está en control de esta historia y llega con Nehemías y Nehemías le dice: ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Y cómo están nuestros parientes? Los del remanente le llama. ¿Por qué? Porque cuando llegaba la leva, que se levantaban a todos, niños, mujeres, animales, todos saqueaban, no podían, obvio, contener a todos y algunos se escapaban a los montes, a eso se le llama el remanente. Luego ellos regresaban, pero los muros de Jerusalén estaban derribados y en ese tiempo una ciudad sin muros, sin frontera, era saqueada periódicamente. Y Nehemías estaba bien. Pero ¿qué le dice en el reporte Hanani, cuando él le pregunta? Dice: los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y vergüenza, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemado a fuego. Mira lo que hace un influencer cristiano. Y cuando oí estas palabras, ¿qué dice Nehemías? Me senté a llorar. Hermano, hemos llorado nosotros cuando nos enteramos que a un hermano cristiano le está yendo mal. O decimos: bien, se lo merece, que Dios lo quebrante porque es arrogante, soberbio. O para ser un líder de influencia, ¿qué es lo primero que vemos aquí en la persona de Nehemías? Tuvo misericordia, hermano. ¿Se sentó a qué? A llorar por sus hermanos en Israel. Se sentó a llorar. ¿Cuántos días? En el culto llora. Media hora. Pero no, Nehemías dice que lloró. ¿Sabe cuántos días estuvo llorando, ayunando y orando? En el capítulo 1 dice: en el mes de Quisleu le dio la noticia Hanani. Y en el capítulo 2, en el mes de Nisán dice, en el mismo año. ¿Qué pasó? Miren, el calendario hebreo habían pasado 4 meses llorando, ayunando y clamando a Dios. ¡Wow! De entrada ese es el punto número 1, no se distraiga, de entrada ese es el punto número 1. ¿Qué debe tener el cristiano? Al ver las multitudes, ¿quién lo dijo? Como ovejas sin pastor. Amado, Jesús lloró por Jerusalén. Jesús llora por la condición de su creación. Y un líder parecido a Jesús como Nehemías, él al enterarse clamó, ¿qué tiempo? 4 meses, hermano. 4 meses. A veces nuestros hijos están en peligro y no somos capaces de orar por nuestros hijos 1 hora. Pero Nehemías, 4 meses, hermano. Dígale que está ahí a su lado. 4 meses. Oró, ayunó, se condolió por la condición de su pueblo. 4 meses. Y después recuerde lo que hace un líder: ora y planea. Porque después de que él ora, ahora mire la oración de Nehemías. Le dice en el verso 6: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti. 4 meses de día y noche estaba orando por él.
No, estaba orando por los hijos de Israel, tus siervos. Amado, hay gente que ora mucho, pero ora por ellos mismos. Pero vemos aquí un líder de influencia, es aquel que ora por otros. Cuando Dios me empezó a volver a ver punto por punto este libro, hermano, yo me avergoncé. Porque debemos tener este nivel si queremos tener una influencia tal. Porque el líder influencia, hermano. La iglesia está así porque el líder así está. Pero no nada más es un líder. Hay muchos líderes aquí que me acompañan en la mediocridad de la iglesia. Porque llevan vidas de oración, ¿qué? Mediocre. Porque llevan vida de inmisericordia. Y mire qué es lo que dice él, como dijo David, porque yo y este pueblo hemos pecado. Dice, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti. Plural, está incluyendo en la oración, hemos pecado. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis. Wow, hermano, Nehemías era un hombre que conocía las promesas de Dios y le dice a Dios, ¿qué? Recuerda. Le está diciendo a Dios, recuerda. Sí. Si vosotros pecares, acuérdate, le dice en el verso 8. Amado, que a Dios se le olvida. No, pero cuando ores, dile, Señor, tú dijiste. Mira lo que le está diciendo Nehemías a Dios en sus oraciones. ¿Cuántas veces, cuántos meses oró? Ayunó, lloró. 4 meses, lo anunció. Anunciaba, le dijo a Ananí, mira, ve y diles que yo voy a estar orando. No, hermano. Nadie supo. Hay cristianos aquí que ayunan un día y andan anunciando, es que estoy ayunando, hermano. No, ya hasta me duelen las rodillas, hermano. 15 minutos de oración todos los días. No, 4 meses. Lo anunció. Nadie supo nada. Pero mira lo que él decía en la oración. Un hombre que conoce la palabra de Dios. Hay gente que ora, pero acaba orando filosofía, psicología. Cristo vive. Nehemías orando las promesas de Dios. Recuerda, Señor. Recuerda, Padre, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si ustedes pecaren, yo os dispersaré, como él lo había hecho por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales rescataste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Qué estaba él? Orando y planificando, diga conmigo. Porque si se recuerda que predicamos hace algunos cultos, mucha oración, poca acción. Hay gente que ora mucho pero no se mueve. Vemos aquí que en 4 meses Nehemías, ¿cuántos están viendo a un líder? Nehemías. ¿Cómo comienza un líder cristiano? En lo secreto. ¿Cómo es un líder cristiano? En lo secreto. Pastor, ya dame el púlpito, pastor. Pero si no oras ni en defensa propia. El que ora en lo secreto, ¿quién lo va a poner en el púlpito? Papá. Hermano, si yo no estoy en el púlpito porque no lo quiero soltar, sino porque no hay. Y me gusta desafiarlos. Yo es para que ya anduviera en otro lado, hermano, pero tengo que estar checando todo. Vamos a continuar. ¿Qué es lo que hizo entonces Nehemías? ¿Cuántos están viendo a un líder? ¿Qué hace un líder cristiano? Debe ser compasivo
Un líder debe ser compasivo, no un tirano. ¿Cuántos de ahí dicen ay? Un líder debe tener el corazón conforme a Jehová. Un líder debe condolerse, hermano. Me platicaron de una hermanita, no voy a decir su nombre, que ya trae problemas de cáncer. Lo hice mío. De otro que está pasando una situación, me enojé, hermano. Me enojé, que dice, pero ¿cómo se atreve esa mujer? Que una licenciada llegó y le dijo, pero ¿cómo? Si estamos orando y estamos, hermano, hacer tuyo las problemáticas de tu iglesia, de tu gente. ¿Qué hizo Nehemías? Hizo suyo la situación de Israel allí. Dice, están en gran vergüenza. Está la casa, los muros derribados y las puertas quemadas. Amado, no podemos pretender ser líderes si no nos condolemos del pueblo, de la iglesia, de la situación, de ver los que están pasando. Nehemías se condolió. Nehemías lloró, ayunó, le clamó las promesas a Jehová. 4 meses, hermano. Pero mira lo que hizo en esos 4 meses. Planificó, se enfocó en la meta. Porque ¿a dónde iba a ir él? ¿Quién era el que le podía dar la oportunidad? El rey Atarjerjes. Y él se iba a presentar delante del rey y no era fácil. Porque aunque él tenía confianza, aunque él quizás ya tenía el aprecio del rey, él era fiel, él sabía que arriesgaba su vida. Porque el que se presentara y entristecía al rey, lo degollaban. Y él no pudo ocultar 4 meses, hermanos, de ayuno. ¿Cómo crees que andaba en 4 meses? La túnica le bailaba, su cara demacrada, clamando a Jehová. Pero ¿sabes qué? Jehová estaba con él, hermano. La unción de Jehová estaba allí. Cuando él llega, dice que el corazón del rey está en la mano de Dios y Dios la inclina a favor de su pueblo. Cuando él llega con Atarjerjes, Atarjerjes ya estaba nada más así. Dígame, Nehemías, ¿qué cosa necesita? A veces vamos a pedir algo, hermano, y ni siquiera, hermano. Vamos a pedir un trabajo y ni siquiera. Vamos a pedir un favor y no, hermano. Plántate en oración. Pídele a Dios. Dile, Señor, no te olvides que tú prometiste bendecir, amparar a tu pueblo. Yo soy tu hijo, soy tu pueblo. Prometiste no desampararnos, prometiste estar con nosotros. No me desampares, Señor. ¿Y qué? Él no es como nosotros. Él lo que promete lo cumple. No te he dicho que si creyera verás la gloria de Dios. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Siempre estaré contigo. Créele a Dios. Créele a Dios. Jesús es lo que nos dice, la Biblia es lo que nos dice. El que cree, al que cree, todas las cosas le son posibles. Dios te lo prometió, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré contigo. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo, yo nunca te dejaré, dice el Señor. Y a Él no se le olvidan sus promesas. ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Señor, ¿qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Cómo saldré? Dile, Señor, acuérdate. Tú dijiste que aún las aves de los cielos, que no siembran ni recogen, tú las alimentas. Papá, perdóname, yo soy tu hijo. Aleluya. Santo, santo. Vemos entonces que un líder tiene que tener un corazón misericordioso. Misericordioso, hermano. Si no, no eres líder. Si no, no eres influencia. Cuando tú perdonas, tú tienes que ser como Cristo. Te ofenden. Él no respondió con maldición. Un líder cristiano tiene que perdonar, tiene que amar, tiene que orar aún más. ¿Qué dijo nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores? Tus enemigos, los que te maldicen,
¿Qué vas a hacer? Bendícelos. No, eso no, entonces no eres líder. ¿Qué vas a influenciar? Si te vas a dar palo con el enemigo, no. Nos maldicen, los bendecimos. Y eso los enloquece. Entonces, sucedió en el mes de Nisán. De Quisleo a Nisán pasaron 4 meses. El mismo año del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante del rey, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces dice Nehemías: temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? ¿Sí o no? Ya el rey estaba. ¿Quién había puesto el corazón del rey a favor de Nehemías? Dios. Ya Artajerjes. ¿Y usted cree que Artajerjes era un rey piadoso? No, vea en la historia, valga la redundancia, la historia de Artajerjes, hermano, era despedazada, hermano. Pero Dios lo tomó y le dijo a Nehemías: ¿qué cosa pides? El líder cristiano de influencia debe tener un corazón misericordioso y debe ser un guerrero de oración. Oración. Le dijeron cómo estaba el pueblo y ¿qué hizo? 4 meses, ayuno y oración. ¿Por qué cree que la iglesia está así, hermano? Y no estoy hablando de esta iglesia local, estoy hablando de la iglesia cristiana en el día de hoy. Está seca porque sus líderes son influencers, pero de redes sociales, pero no influencian a nadie para bien. ¿Qué es lo que hizo este líder? Oró con ayuno, gemido y oración, y oró la palabra. Y cuando se enfrenta ya con el rey, dice que le dio miedo. ¿Por qué? Porque él conocía al rey y era pecado capital entristecer al rey, y el rey se dio cuenta. Dice: ¿qué tienes? ¿Por qué estás así desencajado de tu rostro? Y cuando Artajerjes le dijo: ¿qué necesitas? Él ¿qué hizo? Oró de nuevo, oró allí. Dice entonces: oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti. Cuando Artajerjes le dijo: ¿qué necesitas, Nehemías? Nehemías dice: padre, y saca el rollo de peticiones. Oró y planeó. Mucha gente ora, pero no planifica. ¿Cómo le vas a hacer? Si llegara un hombre de mucho dinero y dijera: ¿cuánto necesitas para arreglar el templo? Le saco mire, de empezada, siéntese: necesito tanto para echarle la losa al templo, necesito tanto para esto, quiero cambiar todo el equipo viejo de sonido, necesito tanto para... Pero si viene un hombre y te dice: ¿cuánto necesitas? Pues es que no sé. No, te dice ese hombre rico: no, tú no sabes, no tienes propósito, no tienes una meta. Hermano, ¿cuáles son tus planes? Están escritos. ¿Qué quieres tú con tus hijos? ¿Qué quieres tú con tu vida? Si llegas a los 70, ¿qué escribes? ¿De qué quieres ser? Pues yo quiero seguir siendo, pues acá, el que grita en la iglesia. No, si gritones van a venir muchos. Queremos gente que influencie para bien, que haga que los cielos se abran. Porque usted se va a dar cuenta, hermano, que Nehemías delegó. Cuando él ya llega a Jerusalén para levantar los muros de Jerusalén, lo vamos a ver en el próximo sermón, él delegó. El líder delega. Pero tiene que haber gente de compromiso. ¿Cuál es el problema en las iglesias cristianas hoy día? Que no hay compromiso. Porque cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Pero volvemos. Cuando el rey dijo: ¿qué necesitas? Sacó la lista Nehemías, ¿sí o no? Y mire lo que le dijo: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. ¿Qué es lo que quieres, Nehemías? Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré.
Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Tenía planificado todo. Sí, oras y planificas, enfocas la meta, el propósito, y lo vas a lograr, hermano, lo vas a ir logrando. Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, porque había muchas naciones y pueblos enemigos de Israel y que estaban en las fronteras. Dice: no me van a dejar pasar, pero si tú, rey, ¿qué es lo que ya había planificado? Voy a ir a Judá, voy a reconstruir la ciudad, pero necesito que me franqueen la entrada, y eso me lo va a dar el rey. O estaba ahí pensando, porque el tiempo del rey era ¿qué? Muy importante. Él no le tembló, él empezó a decirle: y carta, mira, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y mire qué más dice: y carta para Asaf. Investigó cómo se llamaba el guardabosque. ¿Se da cuenta? 4 meses oró, pero ¿qué hizo? Planificó. Cuando el rey le dijo: ¿qué necesitas? Porque él sabía, su meta era estar con el rey. Nehemías, un líder, es un líder de metas. Voy a hacer esto, Señor, y quiero que estamos en mayo. Señor, quiero que para diciembre esto esté pasando así y asá. ¿Sí se oye? No es para dónde vamos, pues no sé, para donde sea, pues ya llegamos. El que no sabe a dónde ir, ya llegó, ni se mueva. Hermano, tú tienes que orar a Dios y tienes que tener un propósito. ¿Qué es lo que conmovió el corazón de Nehemías? La condición de su pueblo. Y se enfocó en eso. Un líder tiene un corazón conforme al de Dios. Oró, lloró, ayunó, planificó, y su meta a corto plazo era lograr que el rey, si el rey le autorizaba, estaba hecho. Hermano, nosotros, ¿qué debe ser nuestra meta? Que papá Dios nos autorice. Y si papá Dios nos autoriza, está hecho, hermano. Está hecho. Solo hay que esperar. Estás pidiendo por tu hijo, por tu hija. Dile: Señor, eso estoy orando y estoy planificando. Padre, esta es la meta que quiero llegar. Primeramente, la salvación de mi casa. Señor, la salvación de mis hijos, la salvación de tus hijos. Pero ¿qué otra cosa hace un líder? Nehemías hizo suyo el pecado de todo el pueblo y dijo: porque yo y este pueblo hemos pecado y hemos hecho lo malo contra ti. Aleluya. ¿Cómo está su nervio? Su tolerancia. Que callen a esa niña, por favor. No, si lo estoy dejando para que le prueben su paciencia. No que es cristiano, pues. Sí, yo deliberadamente, pero yo le podría haber dicho: hermanita, allá afuera que llore. Pero no, o sea, quiero ver que... Aleluya. Gloria a Dios. Nombre de Jesús. Fíjese entonces. Carta para Asaf, el guardabosque del rey. Sabía su nombre. Para que me dé madera para enmaderar las puertas. Mire, es muy probable, dice la historia, que Nehemías no había ido a Judá, a Jerusalén. No era muy atractivo viajar 2 meses de desierto en camello, no había aviones, para ir a ver una ciudad ¿qué? Destruida, ruina. No, uno quiere acá, para Cancún, para Ciudad del Carmen. Que vamos a ir a la sierra a predicar el evangelio. No, yo voy para allá. Nehemías, Dios no lo había todavía llamado para eso. Y Nehemías ya tenía ¿qué, hermano? ¿Planificado qué? Necesito madera. ¿Para qué? Para las puertas. Ora y planifica. No distraiga, por favor, no distraiga. Ore y planifique. ¿Sí está? Se presenta, tiene meta, va con el rey y le dice: necesito madera, necesito carta para Asaf,
guarda del bosque, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Todo eso tenía ya anotado Nehemías. Y mire qué hermoso, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano del rey sobre mí. ¿Leí bien? Según la benéfica mano de Dios sobre mí. Todo lo que tú tienes te lo ha concedido Dios. No la suerte, no tu capacidad, no tus jefes que te han recomendado. Ay, me dio la plaza fulano. Te dio la plaza fulano. La plaza, el que da y quita, es Jehová de los ejércitos. Él es nuestro Dios. Nosotros no somos siervos de gente, somos siervos de Dios, hermano. Este lugar nos los dio el Señor. Aleluya. Santo es Dios. Según la benéfica mano de mi Dios, mi Dios, mi Dios. Sobre mí, dice Nehemías. Vino luego a los gobernadores del otro lado del río. Dice, vine luego a los gobernadores del otro lado del río. Ven la carta que él escribió. Y les di las cartas del rey. ¿Y cómo cree que se pusieron los gobernadores contentos? Mira, van a reedificar las ruinas de Judá. No, aborrecían. Pero tenían que alinearse porque Nehemías llegó, ¿qué? Aquí están las cartas. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. ¿Lo mandó Dios desamparado? ¿Sí o no? El rey Artajerjes, de un corazón bondadoso, le dijo, denle todo lo que necesita. Artajerjes se lo concedió. ¿A él a quién oró? A Artajerjes. Él oró a Jehová de los ejércitos. Él oró a Jehová de los ejércitos y Jehová se lo concedió. Y Jehová se lo concedió. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Nehemías vio la gloria de Dios. ¿Cómo cree que iba Nehemías, hermano? En ese camino él iba a caballo, traía un ejército especial, puro capitán. Traía cartas, traía todo. ¿Y qué decía? Y fue así nada más porque sí. Me tocó el profeta fulano, 4 meses de ayuno, de oración, de entrega, de búsqueda, clamando las promesas del Padre. No te he dicho que si creyeres, dice el Señor, verás la gloria de Dios. ¿Cómo cree que iba Nehemías? Alabaré mi rey. Tenía dudas él. Hermano, él ya iba porque él ya había vencido. Él nada más iba a tomar. Él iba a Jerusalén. Era fácil. No, hermano. Jerusalén estaba rodeada de aborrecedores de la obra de Dios. Ellos decían que no se levante templo. ¿Usted cree que la gente qué es lo que dice? Sí, denle espacio porque ahí adoran a Dios. Ay, bien bonito cantan a Dios. No, están ya, cállense. No invada mi estacionamiento. Ahí viene esa gente escandalosa. Nos aborrecen. ¿Usted cree que si nos metimos aquí, el diablo ni cuenta se dio? Si se hubiera dado cuenta, no entramos. ¿Pero por qué Dios no los concedió? Porque es que se lo pedimos al que era el dueño. Se lo pedimos al dueño. Aleluya. Hermano, ¿y si Jehová está contigo? Dice el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. Diga conmigo, ¿por qué he de temer? No me oyeron. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Por qué he de temer? Jehová está conmigo, ¿quién contra mí? Y iba Nehemías de regreso, 1500 kilómetros a caballo, con ejército, con gente administrativa, con cartas de poder. ¿Y cómo iba Nehemías entonces rumbo a Judá? Iba a ver si podía. No, porque podía es que iba. Pero no iba en su nombre, iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Grande y temible, grande y temible, grande y temible. Aleluya. Y si Él está contigo, dime quién contra ti. Jehová es mi luz y mi fortaleza, ¿de quién he de temer? Jehová es la roca de mi salvación, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí, dice, los ejércitos, Jehová los desbarrancó. Entonces vemos esto hermoso, hermano, como dice que le dio. ¿Dónde estoy? Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes. No envió un capitán, o sea, le envió la crema innata.
puro ¿qué? Puro SWAT, hermano, puro boina verde. O sea, con él. ¿Cómo iba Nehemías, hermano? Él iba para Jerusalén. Capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Así que, permíteme el último punto, ese es un líder, alguien que influencia. Porque hoy día la gente ni sabe, dice, no, ¿qué es? ¿A qué se dedica? Es influencers. Trae el pelo rapado, pintado, pinta la cara media mitad, no sabe si es hombre o es mujer, y dice, es que ahora esto y ahora el otro y esto, y lo ve mucha gente. Y yo estaba enojado y Dios me dice, si te enojas, enójate bien, porque tú no eres influencer también. Y dije yo, ¿y qué es influencer, padre? Y me fui a San Google. Y influencia es alguien que tiene influencia. ¿Y quién es el que tiene influencia? Un líder. Y no nosotros somos pues la sal. Y no nosotros pues tenemos el título de influencer de parte de Jesucristo. Pero nosotros debemos influenciar para bien, para que la gente aprenda buenos modales. Porque ya se olvidó el gracias, el delante de las canas te pondrás de pie, el pararte y darle lugar a la mujer. A veces aquí en la iglesia hay hermanas paradas ahí, hermano, y están los influencers satánicos sentados, hermano, y no les dan el lugar a la mujer y atropellan a los niños, no tienen consideración de nadie. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, mire, la gente, los del remanente que quedaron, vieron llegar a Nehemías. Ellos pensaban que Nehemías era algún judío. No, porque Nehemías llegó a caballo. No era normal, no había caballos. Era solo para... Nehemías llegó a caballo y aparte de eso, ¿con quién llegó Nehemías? Con un pelotón de capitanes y abogados con documentos. Él llegó, id y haced discípulos. Y eso lo debemos de entender nosotros. Nosotros somos líderes autorizados. No me está entendiendo este pueblo. Nosotros vamos porque no vamos en nuestra fuerza. Si Nehemías hubiera ido solo, miren, no pasa ni la frontera, hermano. Pero él iba ¿a qué? Él ya había dejado al guardabosque trabajando. Necesito maderas para los portones, para mi casa. Él ya iba empoderado. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué te dice a ti? Pero vas así nada más. Él te envió. En el nombre de Jesús, úsalo. Pero si no lo crees, no pasa nada. Entonces, él entra. ¿Cómo estaban los judíos? Estaban aplastados los que quedaban, estaban avergonzados, no tenían identidad, no tenían templo, no tenían pueblo, no tenían nada. Y ven que entra esa comitiva y ¿qué? Y ven que él se desaparece 3 días. Llega 3 días. ¿Y qué hizo ese líder en 3 días? ¿Sabe qué hacía Nehemías, hermano? Como 11 veces le conté en los 13 capítulos. Oraba. ¿En qué radicaba la autoridad y la unción en la vida de Nehemías? Oración al Dios que hizo los cielos, al Dios grande y temible, al Dios de promesa, al Dios que dice, cree porque al que cree todo le es posible. A él oraba, y cuando estaba en situación difícil, ¿qué hacía? A él oraba. Necesitamos líderes de oración. Necesitamos gente que se meta con Dios para que entonces seamos influencers, seamos de influencia, seamos líderes de verdad. Y recuerde que el que es líder de parte de Dios no necesito estarle recordando, usted me tiene que hacer caso porque yo soy su padre, no, su pastor. Porque el papá que pelea su autoridad no tiene autoridad. Es que tienes que hacerlo así porque yo soy...
No, ese se va a morir de un infarto. Es con el ejemplo. Y para la gloria de Dios lo digo. Yo tengo mi hijo, está grandote, va al box y me hace, le digo, ¿qué hubo? Haz esto, haz el otro. Sí. Mi hija, ya llegó otro hijo. Mi hijo. ¿Por qué? Porque yo también me alineo, obedezco. Ellos ven que soy responsable. Agarro mi escobita. ¡Barran! Empieza, papá. Nehemías dice, yo reconstruí la parte del muro que me tocaba enfrente de su casa. Hello. Pero hay líderes que creen que porque son papás ya, líderes leones que no se siente y dame de comer, por lo menos ve por las tortillas, Leoncio. No, hermano, el líder verdadero es el que influencia. ¿Sí? Mis hijos van a correr, entrenan, están haciendo ejercicio. Mi esposa, ¿por qué? Porque tengo como 15 años que llueve o truene. Yo le digo a mi hijo desde que era pequeño, le digo, un corredor, le digo. Llueve, corre. Hace frío, corre. Hace sol, corre. Le digo, un cristiano, está el viento en contra, ora. Está el viento a favor, ora. Y así lo he traído desde que son pequeños. ¿Y ellos qué hacen? ¿Influencian sus vidas, sí o no? Mis hijos no andan con los pelos pintados, ni tatuados, ni... ¿Son perfectos? No. Pero mi trabajo es influenciar. Esta iglesia, hermano, necesita influencia. Cuando usted de esta iglesia se va a otra iglesia y ve a los otros hijos espirituales de los otros que dicen, no, ni la Biblia sabe. Y usted lo toma y habla con esa otra persona y usted le da una pela. Dice, oye, que no sabe nada de Biblia. Y ahí con el pastor Gustavo sabemos Biblia. Influencia. ¿Sí se oye? Gloria a Dios. Porque aquí estamos predicando ¿qué? Pura Biblia. Si usted quiere decir, yo soy líder ahí en la iglesia del pastor Gustavo, Biblia, Biblia, Biblia. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, ¿qué estaría haciendo en esos 3 días? ¿Sabe qué? Impactado. Si lloró y ayunó por una noticia a larga distancia, llega y ve las murallas derribadas, las puertas quemadas, el pueblo sin identidad, sin ánimo, devastado. Esos 3 días, ¿qué habrá hecho Nehemías? Si usted ya empieza a conocer a Nehemías como líder, ¿qué habrá hecho Nehemías en esos 3 días que él se escondió, se guardó? Llorar, orar, gemir. Dios, mira cómo está esto. Señor, mira cómo está. Y dice, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. No llamó mujeres, llamó varones. Cristo no llamó mujeres, llamó 12 hombres. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. O sea, el líder no anda ahí de que, hermano, estoy llorando y ayunando y todo. No, eso se va a ver. Cuando un hombre, yo les digo, cuando un hombre es de Dios, se ve que es de Dios. No necesita andar cacareando, hermano. Cuando un hombre es de Dios, cuando una mujer es de Dios, cuando un joven es de Dios, se ve. No necesito andar. Y estará el sacademonio fulano de tal, y abajito pone, y estará Jesucristo también. No necesitas anunciarte, necesitas ser, porque el líder tiene que ser, porque el hacer fluye del ser. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, lo que Dios había puesto en mi corazón, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Le explico rápidamente. En las ciudades en ese tiempo y en Jerusalén, la puerta del muladar, ¿qué cree que significa? Eso que era la puerta donde sacaban la basura del pueblo y la quemaban en el Gehenna. Ahí estaba ardiendo el basurero público. Y esa puerta que él revisó, él dice, pasé por ahí, es por la puerta donde se sacaba la basura. O sea que él ya tenía sus planes. Ahora iba físicamente, estaba ¿qué? Inspeccionando, estaba sacando cuentas.
¿Quién es aquel que va a construir una torre y no primero que se sienta, dice el Señor, y saca cuenta? Nehemías ya llevaba planificado todo, pero ya allí diciendo, mira, esto está así, esto está así. Vio que estaba la obra, para humanos era imposible. De hecho, tenían 80 años queriendo restaurar y no habían podido, porque cuando quisieron restaurar, los enemigos se fueron a quejar con el mismo rey, con el rey, y le dijeron, los judíos quieren levantarse de nuevo y son un pueblo rebelde, está ahí en Crónica, e investiga, le dicen al rey, y verás que son un pueblo sedicioso, rebelde, contumaz. Y lo revisó el rey y dice, sí, prohibido que se reedifique Jerusalén. ¿Hasta cuándo se reedificó? Hasta que se levantó un líder con influencia como Nehemías en el tiempo de Jehová. Dice pues, por la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente. ¿Por qué le llamaban la puerta de la fuente? Porque ahí había un estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. O sea, estaba tan destruido que no había ruta, no había camino. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, o sea, los capitanes que habían ido con él, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, ahora convoca a todo el pueblo, ya termino por hoy. Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en vergüenza, en oprobio, en escarnio. Luego entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Influenció sobre todo el pueblo. ¿Y cuántos quieren oír la historia que falta? Venga el miércoles, venga el domingo y les sigo contando. ¿Qué uso yo para influenciar? La palabra de Dios. Solo la palabra. Me tengo que esforzar en mi conducta. Dice que las ancianas deben enseñar en la iglesia a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, y le pueden enseñar buenos consejos, pero si la mujer joven ve que la anciana ¿qué? Ni unos huevitos le hace al marido, no puedes enseñar aquello que no. La mamá le dice al niño, respeta a tu padre, pero si el niño ve que la mamá no lo respeta, mejor para que se vaya contento, ya nos vamos. Dios le bendiga. Amén.